Estimados tutores, estimados compañeros, participantes del curso Cómo enseñar y evaluar a través del método de casos y el ABP, tengo el gusto de presentar el tema Evaluación del aprendizaje en el método de casos y ABP, específicamente en lo que es técnicas e instrumentos de evaluación, que es el tema que le ha tocado a mi grupo y cual yo voy a empezar mi disertación. Mi nombre es Magali Quiñones Negrete. La exposición que les voy a presentar tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, vamos a definir el concepto de evaluación en el marco del ABP y el método de casos. Como segundo objetivo es definir el término resultado de aprendizaje y mostrar ejemplos. Un tercer objetivo es determinar las técnicas e instrumentos de evaluación para ambos métodos. Y por último vamos a identificar las diferencias y semejanzas de la evaluación del ABP y el método de casos. Evaluación de los aprendizajes. Una definición que nos da el Minedu en el 2010 nos dice que evaluación de los aprendizajes es un proceso participativo, reflexivo, crítico, formativo e integral, basado esencialmente en el desempeño y en la aportación de evidencias o productos. Es decir, que tiene como finalidad obtener información válida y confiable sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, para emitir juicios de valor que permitan tomar decisiones encaminadas a mejorar dicho proceso. Además, evaluar el desempeño requiere tener en cuenta criterios de desempeño e indicadores a través de diversas técnicas e instrumentos. Por ello, cuando se evalúan las competencias y los desempeños de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, a través de diversas situaciones de aprendizaje del mundo real, utilizamos el método de caso. Y si lo hacemos a través de problemas significativos de naturaleza compleja, podemos utilizar el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes en el marco del ABP y el método de casos? Es el proceso en el que se valora el logro de un aprendizaje, como por ejemplo, los conocimientos, habilidades y actitudes en los diferentes momentos de solución del caso o del ABP. Se centra en el proceso de aprendizaje y en el producto, es decir, en el aprendizaje esperado. Los estudiantes tienen una participación activa en el proceso a través de la coevaluación, la autoevaluación y la metacognición. El docente, además, realiza una retroalimentación en todo el proceso para asegurar el logro de los aprendizajes esperados. Es decir, con el ABP y el método de caso, lo que estamos evaluando es el proceso. Logro o resultado de aprendizaje. Vamos a ver una definición que hemos encontrado en el manual de STS del año 2005. Se dice que los logros o resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, comprender y o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. También Gosling nos dice que los resultados de aprendizaje son un enunciado acerca de lo que se espera que el estudiante deba saber, comprender y o ser capaz de demostrar al término de un periodo de aprendizaje. Por lo tanto, queda claro que los resultados de aprendizaje se centran más en lo que el estudiante ha aprendido y no solamente en el contenido de lo que se le ha enseñado. Los resultados de aprendizaje se centran en lo que el estudiante puede demostrar al término de una actividad de aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo formular un logro o resultado de aprendizaje. Kennedy nos dice que en primer lugar hay que comenzar cada resultado de aprendizaje con un verbo de acción. Hay que seguirlo por un complemento del verbo y por último una frase que le provea un contexto. Es recomendable utilizar un solo verbo,
Hay que evitar oraciones complicadas. En caso de necesidad, se puede utilizar más de una oración para clarificar para cada resultado de aprendizaje. Cuando redacte resultados de aprendizaje, hay que tenga presente el tiempo necesario para lograrlo. Muchas veces se corre el riesgo, ¿no?, de tener logros de aprendizaje muy ambiciosos, ¿no? Y hay que preguntarnos si estos se pueden lograr, ¿no?, dentro del tiempo y con los recursos disponibles. Es recomendable también que se trabaje entre 4 a 6 resultados de aprendizaje, ya sea por asignatura o por módulo. En esta diapositiva le estamos mostrando unos ejemplos de resultados de aprendizaje. Como hemos visto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un verbo, un complemento, objeto del conocimiento y un contexto condición. Por ejemplo, el verbo es elaborar, que vamos a elaborar cuál es el objeto conocimiento, indicadores de evaluación del aprendizaje, y el contexto o la condición es que se tenga en cuenta las normas emanadas por el Minedo. Entonces, este es un ejemplo de un verbo, de un resultado de aprendizaje que cumple con los elementos y que podemos decir que está bien elaborado. Cuando aplicamos el método de caso, ¿qué habilidades y actitudes se evalúan? Vamos a ver que vamos a tener esas destrezas para evaluar capacidad de análisis, capacidad de síntesis. Vamos a ver en el estudiante su capacidad de argumentación, cómo ellos evalúan la información. Además, vamos a desarrollar el pensamiento crítico. El trabajo en equipo es importantísimo en el método de caso y también se va a desarrollar la toma de decisiones. Las actitudes que podemos trabajar con el método de casos es la innovación, la creatividad, la tolerancia, la responsabilidad, porque hay un fuerte trabajo en equipo, y también el control del tiempo. Vamos a ver ahora en esta diapositiva cuáles son las habilidades y actitudes que se evalúan en el aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, vamos a ver que podemos evaluar la capacidad que tiene el estudiante para la búsqueda de información. Podemos evaluar también la capacidad que tiene para poder expresarse oralmente. ¿Cómo toma el estudiante decisiones? ¿Cómo modera en una reunión? ¿Cómo trabaja en equipo? En el ABP hay mucho trabajo en equipo, ¿no? También que tiene que desarrollar esa capacidad para solucionar problemas. Además, que el ABP nos permite desarrollar y evaluar en el estudiante el pensamiento crítico. Además, también vamos a encontrar actitudes que se pueden desarrollar con el método de ABP, como la innovación, la creatividad, la tolerancia en las discusiones de grupo que se presenten, la responsabilidad, porque cada integrante del grupo tiene una tarea asignada. Además, que vamos a promover el bienestar de las personas, respetar la ética profesional al desarrollar un problema, ¿no? Y que también va a aprender y vamos a evaluar cómo ellos se van comportando de manera democrática. Vamos a ver ahora algunas definiciones de técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas son ese conjunto de procedimientos y actitudes que permiten que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido, para poderlo valorar y comparar con los criterios e indicadores propuestos. Por caso contrario, los instrumentos son ese medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de esta. Pineda, en el 2003, nos da algunas recomendaciones de cómo utilizar estas técnicas e instrumentos de evaluación. Él nos dice que cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con su propósito definido. Las técnicas se deben
integrar en lo posible a las actividades de aprendizaje, coincidiendo con los momentos más adecuados en lo que se puede captar lo aprendido de manera casi natural. Hay que reunir los requisitos técnicos como la validez, la confiabilidad y la objetividad de los instrumentos de recolección de información. Hay que recabar datos que se articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. Existen una infinidad de técnicas e instrumentos de evaluación. Nosotros en esta diapositiva hemos puesto algunas técnicas, como por ejemplo la observación sistemática, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos para la observación sistemática? La lista de cotejos, los registros anecdóticos, el diario de clases, las rúbricas y un instrumento muy utilizado que es el contrato didáctico. Cuando utilizamos una técnica como la situación oral, podemos trabajar las exposiciones, el diálogo, el debate, los foros. Cuando trabajamos ejercicios prácticos como técnica, podemos hacer el análisis de casos, el análisis de proyectos, los diarios, utilizar el portafolio, el ensayo, ¿no? Y si utilizamos como técnica las pruebas escritas, ¿no? Hemos puesto como ejemplo acá las pruebas de desarrollo y las pruebas de objetivas, con todas las diferencias o clasificaciones que puedan ustedes encontrar en lo que son las pruebas escritas. Les presentamos en esta diapositiva la definición de rúbrica que nos ha dado Tobón en el año 2008. Para Tobón, la rúbrica es un instrumento de evaluación o de medición que establecen criterios y estándares por niveles, a través de escalas que van a permitir determinar la calidad de la ejecución del estudiante en una tarea específica. Asimismo, Tobón nos recomienda unos pasos para la construcción de una rúbrica, como por ejemplo que las rúbricas nos van a permitir evaluar diferentes aspectos. Hay que identificar para ello los aspectos que vamos a evaluar en cada indicador. El tercer paso es construir los suficientes indicadores que den cuenta del dominio efectivo de los criterios de desempeño con el suficiente grado de idoneidad. Aparte de ello, hay que establecer el peso relativo por aspecto a evaluar, teniendo en cuenta lo que realmente se desea medir. Segundo, hay que determinar niveles de logro del aprendizaje en cada indicador, con el fin de tener elementos de juicio para establecer la calidad con la cual se posee tal desempeño. Una vez que se tengan los indicadores y se hayan definido los niveles de logro, es decir, la escala, se puede comenzar a construir la matriz. Para ello, se asignan puntuaciones a los diferentes niveles de logro, de acuerdo a la escala y de acuerdo a su importancia. Para, por último, finalmente se establecen los niveles de logro del criterio de desempeño. En esta diapositiva vamos a ver diferentes tipos de escalas para establecer los niveles de logro. Vamos a ver una escala, por ejemplo, de siempre, con frecuencia, algunas veces, rara vez, nunca. También podemos clasificar la escala en excelente, muy bien, bien, regular o necesita mejorar. Eso va a depender de lo que ustedes quieran lograr y lo que ustedes estén buscando en el instrumento de evaluación. Ventajas de utilizar la rúbrica. Los maestros pueden obtener una medida precisa del proceso de aprendizaje y del producto que entregan los estudiantes. Los estudiantes tienen una guía a través de la rúbrica para elaborar sus tareas de acuerdo a los aprendizajes esperados. Además, la rúbrica asegura de forma precisa el nivel de aprendizaje que se desea de los estudiantes. La rúbrica también posibilita que los estudiantes realicen la evaluación de su propio trabajo, como la autoevaluación o la heteroevaluación, conociendo los criterios de calificación con los que son evaluados. Además, muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en un trabajo,
proporcionando los aspectos que deben cumplir para alcanzar aquellos niveles de logro en la calificación. Además que la rúbrica posibilita al docente una evaluación objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los estudiantes mediante una escala que mide las habilidades y los desempeños del estudiante. También la rúbrica mejora los productos finales de los estudiantes y por tanto mejoran el aprendizaje. Cuando los estudiantes reciben la rúbrica de antemano, entienden cómo serán evaluados y ellos tienen la posibilidad de poder prepararse y obtener y de poder demostrar el más alto desempeño en las habilidades adquiridas. Diferencias y semejanzas con respecto a la evaluación que se pueden establecer entre el ABP y el método de caso. Semejanzas. Ambos ayudan a desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Requieren mayor tiempo y esfuerzo de trabajo, ambas estrategias. Ambas evalúan actitud y habilidades y también evalúan actividades comunicativas. ¿Cómo se diferencian? Por ejemplo, cuando vamos a evaluar el desempeño en una situación específica real, el ABP puede ser real o no, pero el método de caso necesariamente tiene que ser real. Cuando vamos a hacer la evaluación del trabajo en equipo, el ABP siempre tiene que ser grupal. En cambio, el método de caso puede ser grupal o también puede ser individual. Cuando vamos a ver la construcción del conocimiento o del aprendizaje, en el ABP vamos a evaluar el crecimiento y construcción de su conocimiento, mientras que en el método de caso vamos a medir si los estudiantes consiguen los objetivos que están previamente establecidos. Estas son las diferencias que hemos podido encontrar entre el ABP y el método de caso con relación a los criterios de evaluación que podemos utilizar. ¿Cómo el ABP y el método de casos contribuyen al logro de los aprendizajes? Antiguamente, la evaluación tradicional se ceñía al producto, es decir, nos dedicábamos a corregir un trabajo, un examen, ¿no? A puntuar una exposición. Ahora bien, los logros de aprendizaje que contienen en forma especificada las habilidades, los valores y las actitudes del estudiante que se espera que puedan lograr. Para ello, el tutor tiene que observar los procesos que tienen lugar durante el ABP o el método de caso, para entrenar y evaluar esas competencias, ya que suceden acciones durante el tiempo de trabajo de los estudiantes, ¿no?, que muestran en su comportamiento durante las sesiones de trabajo del grupo y no dejan huella en el producto final, aunque sabemos que el proceso influye en el producto. Si el estudiante hace un examen, si el grupo entrega un informe, tenemos un producto, pero eso es fruto de un proceso, de un conjunto de acciones que han conducido a ese resultado. En algunas disciplinas se puede utilizar el ABP o el caso como medio para el aprendizaje significativo, pero considerando que el trabajo en grupo no es un fin en sí mismo, es una herramienta y no es objeto de evaluación. En ese caso, la evaluación se centrará más en el conocimiento que el estudiante adquiere. Para otras, el propio proceso de trabajo en grupo, en el ABP o en el caso, está relacionado intrínsecamente con las competencias específicas de la profesión, como por ejemplo, para un psicólogo son aspectos necesarios saber trabajar en equipo multidisciplinares. Tiene que saber exponer en público, ¿no? Entonces, el proceso de trabajo del propio grupo se convierte en objeto de análisis
y de evaluación. Entonces, podemos ver cómo el trabajo en grupo, dependiendo de lo que quieran lograr, se puede utilizar como evaluación de proceso o como evaluación de producto. He concluido, estimados compañeros y tutores, con el tema de evaluación del aprendizaje en el método de casos y el ABP. Espero sus sugerencias y sus aportes. Muchas gracias.